Lamentablemente no vamos a poder tener o desarrollar la conferencia, no nos prestan las garantías suficientes para poder hacerlo. Creo que lo mejor va a ser postergar esta conferencia. ¡Abajo los políticos reaccionarios! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no de los corruptos! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no de los corruptos! Estudiantes de la Universidad San Marcos repudian a Alejandro Muñante. En un reciente video, estudiantes de la Universidad San Marcos demostraron su repudio hacia el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante, quien intentó ofrecer una conferencia sobre la productividad del Congreso de la República. El polémico congresista participó en una conferencia de prensa en la universidad, donde enfatizó la influencia del globalismo en la concepción de los derechos humanos. Estuvo acompañado por dos asistentes, Olga Izquierdo y Paola Martínez. Tras conocerse la asistencia del congresista, los estudiantes optaron por emitir contundentes críticas en su contra, declarando textualmente: "No se engañen ni engañen al resto. Un grupo de violentistas ni por asomo representarán a los estudiantes de la Decana de América. ¡Que viva la libertad!". Debido a estas críticas, el representante de Renovación Popular lamentó no poder desarrollar la conferencia, ya que no se presentaban las garantías suficientes. Optaron por abandonar el lugar entre una gran multitud de estudiantes en contra de su ideología, quienes lo increpaban en todo momento. Muñante anunció que postergaría la charla para otra fecha posterior. Sin más rodeos, aquí te muestro el video. Lamentablemente no vamos a poder tener o desarrollar la conferencia, no nos prestan las garantías suficientes para poder hacerlo. Creo que lo mejor va a ser postergar esta conferencia. ¡Abajo los políticos reaccionarios! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no de los corruptos! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no de los corruptos! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no de los corruptos! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no de los corruptos! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no de los corruptos! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no de los
lamentablemente no vamos a poder tener o desarrollar la conferencia, no nos prestan las garantías suficientes para poder hacerlo. Creo que lo mejor va a ser postergar esta conferencia. ¡Abajo los políticos reaccionarios! San Marcos es del pueblo y no de